Hola, ¿cómo estás? Espero que hasta ahora todas las lecciones hayan sido de tu agrado, de tu interés y sobre todo que les estés dando uso en tus clases. Hoy vamos a conversar sobre la didáctica del writing. El writing no solamente es escribir por escribir, escribir oraciones y no confundamos ejercicios en los que el alumno completa o que edita con ejercicios de writing. El día de hoy vamos a conversar de dos conceptos dentro de la didáctica del writing bastante importantes. El primero es la didáctica del process writing. Ojo, no estoy hablando del proceso de escritura, sino de un tema, un concepto que es process writing. Es un approach, es un enfoque. ¿En qué se basa este enfoque? En que el alumno debe, antes de presentar un producto final, debe pasar por toda una serie de pasos acompañado del docente para que pueda saber si lo que está elaborando, lo que está estructurando, lo que está haciendo realmente cumple con el objetivo y el propósito de esa escritura. Vamos a ver aquí entonces 4 pasos importantes. El primero, que es la preescritura, el pre-writing. ¿En qué se va a centrar este pre-writing? En identificar a la audiencia, a quién le estoy escribiendo, a quién me quiero dirigir. Luego voy a definir el propósito. ¿Cuál es el propósito de esa escritura? Luego voy a pensar qué es lo que voy a hacer. Aquí, por ejemplo, si a mí me están pidiendo que yo construya una carta de aplicación, por ejemplo, ¿no? Me piden que yo haga una carta de aplicación a un trabajo, si me están pidiendo que yo escriba una postal, por ejemplo, etcétera. Entonces yo tengo que comenzar a analizar, ¿quién va a leer esa postal? Mi familia, mis amigos, ¿quién va a leer esa postal? Luego, ¿cuál es el propósito? ¿Qué quiero decir yo en la postal? Que me fui solamente de vacaciones, que estoy visitando un lugar, que estoy en este momento que estoy escribiendo, estoy en un lugar específico, ¿qué es lo que quiero decir? Luego comienzo a pensar, comienzo a imaginar qué es lo que yo voy a sentir, qué es lo que yo voy a hacer para poder escribir. Hay un discussing, porque si esto se hace en grupos, entonces va a haber allí un tema de colaboración con los alumnos, por lo tanto van a conversar entre ellos, van a obtener ideas también. Luego van a leer, de repente, si es que les piden que hagan una postal de Acapulco, leerán un poquito sobre Acapulco para saber cómo está el clima allí de repente y hacer anotaciones para terminar ese writing. Una vez que ya han hecho ese esquema general, viene el free writing, que es el comenzar recién a escribir qué es lo que yo voy a poner en esa postal. Y luego voy a ponerlo en unos parámetros, ¿no? Me están pidiendo que yo tenga un título, me están pidiendo que tenga tres partes, que ponga un saludo de despedida. Entonces ya comienzo a hacer el outline, comienzo a hacer los parámetros. Una vez, todo eso es un borrador. Una vez que yo termino esa primera etapa, voy a pasar al drafting, que ya consiste en mi bosquejo, en lo que más se va a acercar al producto final. En este drafting yo ya tengo el manejo de secuencia de ideas. Tengo que acompañar al alumno para poder explicarle sobre los conectores, sobre algunos linking words, sobre la organización, cómo se hace una introducción, cómo se presenta un primer párrafo. Si por el contrario estoy hablando de temas un poco más complejos, ¿cómo hago para contrastar una idea con otra idea? Todo eso entra en la organización. El rethinking quiere decir si es que lo que estoy haciendo realmente tiene cuerpo, si lo que estoy haciendo realmente me está llevando al objetivo. Supporting, nuevamente, si es que estás trabajando en grupos, entre ellos va a haber allí un tema de colaboración. Y acá vienen las dos partes más importantes. Concise word choice, que es si yo veo que los alumnos están usando frases muy redundantes, muy largas, y que en lugar de eso podemos usar de repente collocations, phrasal verbs que ya hemos visto anteriormente, los invitaría a hacerlo. Porque es en esta parte en donde nosotros tenemos que ajustarnos a la cantidad de palabras que nos están pidiendo escribir. Y voy a hacer más fresco también el proceso de escritura. Hay cartas, hay alumnos que les gusta, por ejemplo, escribir bastante, pero no dicen nada.
Entonces, es en este momento donde yo pido que el alumno trate de reducir, que use relative pronouns, por ejemplo, que use los pronombres relativos para conectar, que utilice conectores para evitar tantos puntos. Entonces, acá sí necesita bastante de soporte del docente. Y por último, saber si realmente ese draft que está haciendo pertenece o está yendo por buen camino para cumplir el objetivo propuesto. Una vez que yo ya terminé de hacer este draft con los alumnos, voy a pasar a la sección de editing, donde ellos ya van a comenzar a editar ese primer draft. Ahora bien, ¿qué cosa van a editar? Número 1, grammar. Es lo primero que se tiene que editar. Tiene que ser coherente. Luego voy a editar la puntuación. Si va una coma, si va un semicolon, si es un period, etc. Spelling, que todas las palabras estén correctas. Acá hay que tratar de respetar si es inglés americano, si es inglés británico, para que ese texto salga bonito. Formatting, que es ya el formato como tal que me están pidiendo. Y si hay citas bibliográficas o palabras que yo debo citar, también las colocaré acá. Una vez que ya está ese editing terminado, recién lo publico. Puedo presentar este producto final, de repente online, en un blog, lo puedo poner, no sé, en el muro de la plataforma que están usando en el colegio, lo puedo poner, si es físico, en una postal, en un wallpaper, etc. Pero hay que publicar eso. Eso no se puede quedar con nosotros como profesores, eso hay que publicar. Esa es la intención de este enfoque. Como te das cuenta, esta didáctica del process writing consiste en una serie de pasos. De todas maneras, aquí rescatamos que no es un proceso que se pueda hacer de repente en 40 minutos, dependiendo de la complejidad del tema que ellos vayan a redactar. Si son, de repente, si es una postal cuyo ejemplo ya lo has venido trabajando, ya lo has hecho antes, es más sencillo. Pero si de pronto ellos van a tener que crear un ensayo, van a tener que crear una carta de aplicación, una carta de presentación, probablemente sí te va a tomar más tiempo. Muy bien, el segundo concepto que vamos a trabajar el día de hoy es didáctica del product writing. ¿A qué se refiere product writing? Se refiere al trabajo final. Mientras que este primer proceso o este primer concepto se enfoca en el proceso, acá nos vamos a centrar ya en el producto final y el proceso no va a ser muy relevante. Vas a estar con ellos, sí, pero no es muy relevante. Por eso es que para este tipo de enfoque sí necesitamos, y acá es importante saber que estas imágenes se pueden descargar de internet, hay mucha información. Yo he encontrado la mejor, la más apropiada para poder explicártelo bien. Entonces, en este enfoque, lo que necesitamos es de que el docente sí tenga un ejemplo, un material de apoyo para el alumno. Model de text. Reading the model text es lo primero. El alumno va a tener un modelo, ¿ok? Va a tener un modelo. Sobre ese modelo, el alumno va a analizar las características del género, del contenido, del tipo de palabras que se están utilizando, del tipo de gramática, cómo es la organización, si está en párrafos, si es un solo párrafo. Va a tener toda esa información, va a analizarlo contigo. Una vez que lo ha visto, que lo ha reconocido, recién va a pasar a la parte de la práctica controlada. Nuevamente, es la segunda vez o tercera vez que estamos viendo este término controlled practice. ¿A qué se refiere una práctica controlada? Se refiere a los trabajos o a las actividades que hace el alumno delimitados por lo que tú le das. Es decir, no es una práctica libre, es una práctica controlada, es una práctica con las palabras que tú les has enseñado, con la gramática que les has enseñado. Y por eso que acá, por ejemplo, se puede considerar un filling de blanks, ¿no? Porque vas a completar con las palabras que el profesor ha visto en clases. Eso es control practice, de todas maneras, para que lo sepas, es una práctica controlada porque está delimitada por todos los conceptos enseñados por el profesor en el día o en la sesión anterior. Nos dicen acá que los estudiantes van a tener esta práctica con características muy específicas que requieren la escritura del texto que les vas a pedir. Acá nuevamente es practicar sobre ese texto. Vamos luego a organizar ideas. Para organizar ideas, los alumnos van a tener tiempo
de pensar qué es lo que van a escribir. Van a generar las ideas y el texto que van a producir. Aquí no hay mucho énfasis en que si hacen un outline, que si hacen un draft, que si luego lo editan, no. Ya de frente nos vamos con la organización de las ideas. Ya saben, por ejemplo, que tienen que escribir una carta de aplicación, ya conocen cuál es el vocabulario, ya tienes la estructura, ya sabes cuál es, qué es la gramática que vas a utilizar. Entonces simplemente es como que un poquito imitar, organizar esas ideas para que ellos puedan replicar. Y por último, te van a entregar un producto final, ¿no? Es mucho más corto, en realidad, si lo ves de esa manera, es mucho más corto, pero ya depende de ti cuál de los dos quieras tú utilizar. Si estás interesado en que tu alumno haga un proceso de edición, de corrección, que se dé cuenta si es que está escribiendo bien, si es que está siendo coherente en las oraciones, que si el tiempo verbal está bien utilizado, etcétera, te recomendaría que utilices el primer concepto, el primer enfoque, que es de process writing, para que puedas llevar un control de ese proceso. Es más, no tienes que hacerlo el mismo día tampoco. Podrías hacerlo como un mini proyecto y hasta en 2 o en 3 sesiones hasta que te entreguen un trabajo final. Y hablando de mini proyectos, ese primer enfoque te puede ayudar también para trabajar proyectos. Primero comienzas con un esquema, luego haces un borrador, luego la parte de la edición, hasta el trabajo final. De tal manera que cuando trabajes proyectos, no solo te esperances en el último día del proyecto, que el alumno venga, se presente y te presente el proyecto, sino que lo puedes trabajar paulatinamente, haciendo una sumatoria de puntos y que la presentación como tal del proyecto sí tenga un puntaje, pero no es el total, sino es un porcentaje importante, pero que viene sustentado ya con los trabajos anteriores. Yo te lo dejo ahí, yo trabajo bastante con ese esquema de proyecto sumativo. Ahora bien, si no tienes mucho tiempo para hacerlo de esa manera, entonces sí, les puedes dar un modelo para que ellos imiten y para que puedan tener al final un producto final. Entonces, va a depender mucho de tu intención, de tu tiempo, pero lo más importante de tu preparación en este tema. Recuerda que cuando trabajamos writing, trabajamos también bastante vocabulario, la parte gramatical, trabajamos puntuación. Por lo tanto, te invitaría a que revises el uso de la coma, de la semicoma, del punto, de los signos, etcétera, para que también tus alumnos puedan tener todo resuelto. Esta ha sido la información del día de hoy. Espero que te haya gustado. Sobre todo, trabajar writing no es complicado, pero sí demanda bastante planificación. ¿Ok? Thank you so much. Nos vemos en el siguiente video.